verdadero placer. Un gran gusto, como siempre, estar aquí nuevamente. Y aparte digo, después de la elección me hace falta que venga y me lo explique todo. Me cruzo de brazos y lo escucho. ¿Me cuenta qué pasó? Pasó lo insólito, como siempre. La sociedad de la Internet es eso, es una sociedad en la que siempre pasan cosas raras. Ahora, que un ministro que ha tenido esos niveles de inflación, ese desempeño económico tan negativo, por poner una palabra liviana, llegue primero en la elección es milagroso. Eso no sucede en ningún otro sitio del mundo. Yo me identifico mucho con Argentina, estudié aquí la década del 70, he vivido aquí buena parte de mi vida adulta. Pero debo reconocer que es un país bien exótico, bien exótico. El primer puesto de Sergio Massa es algo que sorprende a cualquier analista en el mundo. Lo de Milei no. Lo de Milei es el fenómeno que está dándose en todo lado. Es Castillo de Perú, es Boris de Chile, es Trump de Estados Unidos, es Bolsonaro. Es un fenómeno universal. Pero que un gobierno que ha tenido este fracaso objetivo, no se trata de simpatías. Objetivamente, veamos las cifras y hay un gobierno que ha tenido una hecatombe. Que su ministro de Finanzas encabece las elecciones, diciendo además que cuando llegue mi gobierno, o sea, cuando sea ministro de Finanzas, esto va a mejorar, es insólito. Ahora, tiene explicaciones, pero muy sorprendente. Bueno, empecemos a buscar las explicaciones. Yo no sé si cuantitativas, cualitativas. A ver, ¿qué explicación? ¿Cuál cree usted? Hace unos días Pepe Mujica dijo, hay un animal mitológico que vive, que es el peronismo. ¿Es una posible explicación? Yo estudié algunos años de mi vida filosofía, y filosofía escolástica, en el filosofado de los jesuitas, en donde se forman los jesuitas. Estudiábamos unas tesis complicadísimas, la más complicada de todas, aquella que demuestra que no es posible demostrar que no se da la Eucaristía. O sea, no demuestras que es posible que un pan se convierta en carne de Cristo, sino que demuestras que es imposible demostrar que eso sea posible. Una cosa complicadísima. Nos pasábamos días enteros elucubrando, haciendo silogismos. Guillermo de Ockham fue un monje que llegó cuando se había desarrollado la escolástica y dijo una frase que funda la ciencia contemporánea. Dijo, entre varias tesis, la única certera es la más sencilla. Entonces, tienes una explicación complicadísima de que si el cuerpo... No. ¿Qué es lo más sencillo? Y creo que eso se aplica totalmente a esta elección. Es lo más sencillo. Massa, no digo que esté bien ni que esté mal. Describe. Pero describo un hecho que creo que fue muy eficiente. Le dijo a la gente, ¿querés pagar 50 pesos o 1.000 pesos por el boleto de bus? Todo el mundo dice que 50. Obvio. Y creo que eso fue un golpe espectacular de comunicación, porque es sencillísimo. Yo me eduqué con los fundadores de la consultoría política y Matt Rees, el gran asesor del clan Kennedy, decía, en política lo único que sirve es lo que se puede contar e imaginar. Entonces, va a venir el Fondo Monetario Internacional y esto traerá, es muy complicado, Fondo Monetario que también será. ¿Querés pagar 50 o 1.000? 50. Fácil. Ya. Facilito, clarito, imaginable, fácil de recordar. Yo creo que fue un golpe espectacular de Massa ese. El otro, y en eso había una trampa siniestra en la que cayeron los de Juntos por el Cambio. Propone una serie de leyes para dar dinero a los jubilados, bajar los impuestos a los otros, dar platita a unos y otros. Bueno, no platita, platota. Billones de pesos. Responsablemente, Juntos por el Cambio vota en contra. Es ser responsable con el futuro del país e irresponsable con el destino de su campaña. Porque si yo estoy necesitado, me falta el dinero, querría tener más dinero. Yo no creo que sea real la interpretación de que la gente está desesperada por el hambre, no es cierto.
La gente lo que quiere es consumir más. Quiero consumir más. Asoma un político y me dice, mira, yo te puedo regalar estos $50 con una reforma legal. Simpático el tipo. Viene otro y me dice, yo voy a impedir que te den ese dinero porque hay que ser responsables con el futuro del presupuesto del Estado. Antipático. ¿Por cuál voto? Y claro. ¿Por qué me trae los $50? Aparte, quiero tomar este argumento que me parece muy interesante. No lo estoy valorando, lo estoy describiendo, porque rápidamente parece que uno diciendo esto justifica. No, es descripción. 50 o 1000. Entonces, para que yo me dé cuenta que 50 no es, tengo que hacer un largo razonamiento. Bueno, pero esto es emisión, la emisión es inflacionaria, la inflación es déficit. Muy complicado. 50 es fácil. Exactamente. Y es más fácil que algunos conceptos que nos interesan a los que estamos más metidos en la política y en la teoría, la inflación, la inseguridad, son de todas formas abstracciones. 50 pesos o 1000 pesos no es abstracción, es algo concretísimo. Te puedo dar, si ganas tanto de jubilación, vas a recibir un beneficio de $50. Es concretísimo. Si yo gano esa jubilación, voy a recibir $50. Perfecto. La dolarización tiene ese encanto también. Los economistas discutirán lo que quieran, pero en Ecuador, en donde yo tuve que ver con la dolarización ecuatoriana, nadie quiere volver a una moneda que no sea el dólar. Estadísticamente, eso se mide mi empresa cada 15 días, al menos el 96% de los ciudadanos apoyan la dolarización. 96. 96. Correa fue presidente con poderes omnímodos durante 10 años. Odiaba el dólar de una manera impresionante. No pudo derogarla. Ahora, Jaime, también es una abstracción la que voy a hacer. El insumo corrupción, yate de Insaurralde, tarjetas de débito de Chocolate Rigo, y el insumo del mal gobierno, objetivamente medido, ¿no pesa? Hay una síntesis a la que han llegado los latinoamericanos, no solo los argentinos. El político A dice que el B es corrupto, el B dice que el A es corrupto y el C también y todo. La síntesis que hace la mayoría es todos son corruptos. Entonces, si el uno tiene un yate y el otro tiene un coche y el otro tiene un chocolate, da lo mismo. No se dan cuenta de que las mutuas acusaciones lo que hacen es incrementar ese concepto global. Todos son corruptos. Y entonces terminan volviendo inútil el argumento. No digo que esté bien eso. Es una descripción. ¿Cuánta gente cree que el político que acusa a otro de corrupto es realmente honesto? Muy poca. Porque creen que todos lo son, injustamente. Yo conozco bastantes políticos en Argentina y en otros países que son gente honesta. Pero la gente ya hizo una síntesis. Todo es una porquería. Ni siquiera la grosería de la foto del yate, el champán carísimo y la modelo exuberante. Qué fácil de entender que eso es grosería. Ni siquiera eso. No, porque el elector común supone que los otros tienen otros yates y otros modelos escondidos. Entonces, no. Para mí fue muy sintomático hace años. Estudiaba con encuestas y con estudios cualitativos todo el tiempo la realidad argentina. Me impactó mucho el caso Schock-Lender. Hubo ese escándalo descomunal, las madres de mayo metidas de unas lotizaciones. Evidentemente había un afano impresionante de dinero, de un abuso de poder total. Todos los periódicos y los medios de comunicación enemigos de los Kirchner le dieron un gran espacio a este asunto. Nunca se movió un voto por eso. A nadie le importó. Sí. ¿Han hecho esto? Sí, sí. Y los otros deben de hacer lo mismo. ¿A mí qué me importa? Sí, porque en la tierra del yate de Lomas de Zamora ganó por el 50%, no alguien cercano, un representante de Insaurralde químicamente puro, estoy hablando de Otermín. Otermín es Insaurralde, sacó el 50% de los votos. En la práctica era Insaurralde. Claro, sí. Pero, bueno, no olvidemos
que la presidente de este gobierno, o una de los miembros del triunvirato gobernante, cuando ganó estaba cuestionada por todo lado, los cuadernos, los juicios, y tampoco pasaba nada. No son temas que a la gente le importan mucho. Lo que vemos es que en los estudios, cuando la gente dice el principal problema económico del país es la economía, sí, ¿y qué es la economía? ¿El Fondo Monetario? No. La economía del país significa que quiero darle un helado a mi hijo cuando lo llevo al parque. El principal problema, sí, ¿y el resto qué me importa? Ah, no, pero usted le va a poder dar dos helados si es que hay cero déficit. Cero déficit. Que se vayan al diablo con cero déficit y me den el helado. Que se vayan al diablo con las otras cosas y me permitan seguir pagando 50 pesos por mi pasaje. Y el resto, no sé, muy complicado. El gran error de Juntos por el Cambio fue plantear, seamos responsables, y algunos dirigentes dijeron, vienen años terribles. Si ustedes me eligen, van a sufrir muchísimo, muchos años, y al final de esos años las empresas se capitalizarán y darán mejores servicios. Tiene sentido que no crean, porque saben que esos políticos que dicen eso son gente acomodada que patrocina que suba el pasaje tuyo de 50,000, mientras yo voy a Las Vegas a jugar. No son gente que va a subirse al bus. Ninguno de ellos se sube al bus. Ninguno de ellos va a ser afectado por el alza de tarifas. Entonces hay algo de farsa y la gente lo ubica inmediatamente. Para quedarme tranquilo o no, apelo a su experiencia de toda Latinoamérica y del mundo. ¿Este hecho de que la corrupción no pesa es un fenómeno meramente argentino o más global? No, totalmente global. Totalmente global. El hecho en todos los estudios que se hacen, y se hacen sobre todo en Estados Unidos, miles de estudios, es que la gente cada vez más vota por las cosas concretas, comprensibles, que están a mano. Y vota también por cosas como esta. Estoy estudiando ahorita un autor que analiza el impacto del juego en la psicología de la gente. Es apasionante. En una investigación de una universidad norteamericana, han tomado a los 200 asesinos seriales más espectaculares que ha tenido Estados Unidos. Todos tenían un déficit de juego en su infancia. Eran personas que no jugaron, que no sabían jugar. Este autor desarrolla mucho esto y dice, no jugar es peligrosísimo. Alguien que no se divierte, que no juega, que no es travieso, termina matando a los demás. Algo de esto fue lo que siempre conversé con políticos a los que asesoraba. Saltar el bache es un juego, pero a la gente le gusta. Y produce confianza cuando tú ves que alguien juega. Cuando ves un niño que nunca juega y está encerrado en la esquina de la escuela, dices, este chico va a terminar haciendo algo malo. El juego es parte de la vida. En los estudios que hace este autor, en este momento, lo que más hacemos los occidentales adultos es jugar. El Internet y el teléfono móvil nos permite jugar todo el tiempo. Jugar cualquier cosa. Entiendo. No estamos para hacer lo que era la propuesta de Juntos por el Cambio. El acartonamiento responsable no es. No juguemos, no lancemos globitos, no nos riamos, reunámonos todos en actitud de oración para sufrir. Nadie quiere sufrir. Discutí el otro día con una querida amiga de este canal, que me decía, no, es que no estamos para bailar. Ya, no, los pobres también quieren reírse. Los pobres también quieren jugar. No es que vamos a los barrios pobres y encontramos un montón de gente desesperada, sentada en su casa esperando que venga un nuevo gobierno. No, juegan con lo que pueden, se divierten con lo que pueden. Los niños juegan y seguirán jugando siempre. Intento sacar una conclusión. No tener en cuenta el componente lúdico y de diversión en una campaña política puede ser letal. Sobre todo en una sociedad cuyo norte es el placer. ¿Qué es lo que busca toda la gente de Occidente? Placer. Placer. Yo cuando estudié en el
filosofado de los jesuitas tenía compañeros que se ponían cilicios, que se azotaban. Pon ahora una tienda de venta de cilicios. No te compra nadie ningún cilicio. No es cuestión de vamos a ir a una Argentina buena si la gente en vez de comprarse celulares se compra cilicios. Porque lo que dice este autor es muy interesante. Lo contrario del juego no es el trabajo, es la depresión. Quien deja de jugar no es que trabaja, se deprime. Entonces, hay que tener el ánimo para jugar, para buscar futuro, para reírse del presente y construir algo, aunque sea loco, no importa, pero tener alguna ilusión. Lo que no puedes es quedarte empantanado en la tristeza, en el pasado y hundirte. Yo encuentro dos estrategias políticas que funcionaron, me parece, que fueron el disciplinamiento a los gobernadores del norte, sobre todo, que había sido muy adverso para Sergio Massa. Esta vez trabajaron, se pusieron a disposición, y de los varones del conurbano, los intendentes, sumado a la platota que se puso, es como un incentivo para intentar entender lo que pasó con Massa. Sí, pero Massa hizo algo bien inteligente. No vimos en su escenario a un montón de gobernadores, intendentes y políticos. Estaba solito. Solo. Claro. Mientras que Patricia cargaba con todos los políticos del mundo, todo el tiempo. Hizo un spot con todos los intendentes y los gobernadores que le apoyan, porque yo sí tengo políticos que me apoyan. Y la gente dice, sí. Y los políticos son espantosos. Entonces vos tienes muchos políticos que te apoyan, eres un monstruo. Massa fue muy hábil. Hizo lo que hay que hacer. Presionó a estos intendentes y a estos gobernadores para que le ayuden. Lo hizo. Y ellos le ayudaron, pero no les invitó al escenario. Es lo perfecto, que ayuden, pero que no asomen. Sí, sí. Anoche fue muy demostrativo. Solo su alma, apenas una remisión a Unión por la Patria, pero la bandera argentina, solo su alma, claro. Solo. No era la escena que habríamos esperado hace años, con todos los dirigentes sindicales, los gobernadores, los intendentes y los ministros detrás. No, solo. Es la forma de ganar. Es lo que hemos hecho nosotros en varias campañas en varios países. Con eso, uno dice que va a haber un cambio. Porque si el candidato asoma con todos los políticos que han gobernado los últimos 10 años, está diciendo que no va a haber ningún cambio. Entonces, es una forma de comunicación. Yo creo que Massa hizo bien al lograr que le ayuden y que no asomen. Pero también este proceso deja en claro un par de defectos graves de la democracia argentina. El uno, la falta de un tribunal electoral. Cuando, como en mi caso, yo veo procesos electorales todo el tiempo en todos los países, es el único país en el que uno se topa con funcionarios del gobierno comunicando los resultados. Eso no existe. En todos los demás países de América Latina hay tribunales electorales independientes del Ejecutivo, totalmente independientes, que organizan los comicios. Y por eso son tan eficientes para ver los datos. En Ecuador, tú podías ver el escrutinio en tiempo real en tu computadora todo el tiempo. Hay un montón de servicios que se dan. Y sobre todo, un tribunal independiente nunca habría permitido que un ministro haga anuncios económicos como los que hizo Massa, o la propaganda en el subte, que es algo insólito en el mundo. Yo recuerdo cuando el presidente Fox gobernaba México en las elecciones, hizo estos típicos spots de que hemos hecho puentes, hemos hecho obras, y al final estaba una frase que decía: ojalá los mexicanos sigan en esta senda de progreso. El IFE, Instituto Federal Electoral, hizo un documento en que dijo: presidente, o baja eso de la televisión o le destituimos como presidente, porque usted con eso está haciendo propaganda subliminal para que la gente vote por el PAN. El presidente de la República tuvo que bajar esa propaganda porque si no, le destituían. Ese es el IFE en México. Claro, acá, desde que hay IFE hay democracia en México. Ahí le van a decir que el Tribunal Electoral interviene
en el escrutinio que es el definitivo y el único que causa Estado, porque lo que conocimos ayer es solo para llevar tranquilidad a la sociedad, pero es real. O sea, la elección la organiza el Poder Ejecutivo, la comunica primariamente el Poder Ejecutivo hasta que interviene después el Tribunal Electoral. Y por eso aquí cabe el plan Platita. Porque nadie puede decirle, ministro, si usted sigue dando plata, sigue haciendo anuncios de dinero, cancelamos su candidatura Es y queda fuera. interesante, es muy interesante. Si usted sigue haciendo esas propagandas en el subte, cancelamos su candidatura, sale. Porque es muy interesante. así funciona el mundo. También la otra institución que tenemos en Argentina, única, es el voto. Yo estoy seguro que a Milei le perjudicaron con sus votos. Porque acá se necesita mandar a una persona que lleve los votos al cuarto oscuro del pueblito tal de Salta para que me voten. Y si no tengo esa persona, los adversarios agarran los votos y los queman, si llegaron. No, o sea, en los países normales, que son todos los demás, uno puede votar por quien quiera. Hay una boleta en que están los nombres de los 3 o 5 candidatos y uno marca el que quiere. Pero nadie puede romperme la boleta para impedir que yo vote por alguien. Sí, claro. Sí, sí, la boleta única papel que se usa en Santa Fe, Córdoba y tantos otros. Y en todo el mundo. O sea, ¿por qué debemos tener aquí una institución que se borró en México en los 50 porque era un instrumento de fraude esa boleta? Jaime, ¿Milei es un ganador o es un derrotado? En este momento yo creo que ambos arrancan con igual posibilidad de ganar. Hicieron una elección compleja. Yo creo que Massa demostró que cuando existe el aparato puede tener una gran influencia. Pero el aparato existe solamente cuando hay mucha plata. Eso de que el partido tal tiene un gran aparato, ¿y qué tiene? Unos amigos en los pueblos, nada, eso no sirve para nada. Tienes aparato cuando es posible regalar billones de pesos a la mitad de los electores de Argentina. Eso es aparato. Eso es aparato. Tienes aparato cuando tienes gobernadores, intendentes que pueden romper las boletas de Milei e impedir que voten por él. Pero muchos. No, antiguamente, y yo, como siempre digo, hablo con libertad contra la tercera edad porque soy de la cuarta y no me hago problema con eso. Antiguamente creíamos en ideologías. Entonces creíamos en la izquierda, en la derecha, y si yo nací en una familia liberal en el Ecuador, iba a ayudar a los liberales contra los conservadores. Yo me acuerdo, era un mundo distinto. Cuando yo estudié en el Colegio de los Jesuitas, a las noches íbamos a tumbar las carpas de los protestantes, porque eran enemigos de la iglesia. La iglesia presionaba para que ningún teatro les alquile un local para sus prédicas a los protestantes que venían a evangelizar. Entonces ponían carpas en los parques. Y los estudiantes de los colegios católicos íbamos a la noche a cortarles las sogas para que se caiga la carpa, porque eran malos. Eso ya no existe ahora. O sea, cuando un protestante quiere alquilar un teatro o una banda, lo alquila y no pasa nada. Es otro mundo. Ya no hay ideologías que nos quiten el sueño y nos quiten la paz. La gente, si cree, tiene creencias light. Pero eso hace que estos aparatos que antes se movilizaban, recordemos que la guerra cristera en México, solo esa guerra costó 500.000 de personas muertas. La guerra civil española costó 1.000.000 de muertos. 1.000.000 de muertos. Porque unos creían en la república, otros en la monarquía, unos en la democracia. Ahora ya en Occidente no hay nadie que se mate por una ideología. Los soldados norteamericanos que van a Medio Oriente van porque quieren conseguir un green card, no porque tienen una ideología. Dijo usted, parten iguales. ¿La suerte no está echada en la elección de noviembre? No, no está echada. Yo creo que Massa ha tenido un gran éxito estirando al máximo los mecanismos prebendarios,
la política del regalo, de la platita, de la estructura y demás. Vamos a ver si más allá de eso puede crecer o no. Milei creo que cayó en una pedantería después de las PASO. Se le sintió, ya gané una sola vuelta. ¿Qué es lo que le pasó originalmente al PRO? Hace 1 año y medio dijeron, ya ganamos, vamos a ganar. Sí, era cuestión de armar el gabinete, Sí. ya estaba. Y de armar las medidas con que vamos a torturar al pueblo. ¿Cómo les hacíamos a los negros? Con estas medidas. Perfecto, porque ya somos mayoría. No, la gente no quiere sufrir, no hay triunfadores anticipados. Ambos están en posibilidad de ganar, depende de cómo hagan la campaña y depende de cómo hagan para crecer en una arena movediza. Los peronistas y sobre todo los kirchneristas han insultado tanto, han perseguido tanto al PRO y al Juntos por el Cambio, que ahora no es fácil que logren que les ayuden. Han tenido posiciones muy anti esa gente. Yo veo, me llevo muy bien con todos, pero no veo a diputados radicales haciendo campaña por Milei. No los veo. No. Milei le dijo a Patricia que había puesto bombas en los jardines de infantes. Se vuelve en los términos de las relaciones humanas, por lo menos a mi modo de ver, no se vuelve. En política, ¿se vuelve de eso? En política se puede volver de eso y de cualquier cosa, pero hay una máxima que tenemos los analistas políticos y es que la segunda vuelta normalmente se pierde en la primera. Si en la primera el candidato no se percata de que quienes van a decidir quién es el nuevo presidente son los perdedores, porque es así. Claro, claro. Ahorita pasaron Massa y Milei. ¿Quiénes deciden? Los que votaron por Patricia. Patricia Schiaretti, etc. Sí. Claro. Si el candidato A les ofende de manera brutal a los partidarios de Patricia, de Schiaretti, de Bregman, ¿cómo hace para crecer en la segunda vuelta? En este caso, ambos tuvieron actitudes tan despectivas y violentas con quienes no son de su espacio que creo que Massa fácilmente podrá traer los votos de Bregman, porque la izquierda argentina siempre ha sido un carrito de cola del kirchnerismo. Pero con los de Juntos por el Cambio lo veo más difícil, que son además muy heterogéneos. Por Juntos por el Cambio son más de una actitud, más de otra. Es una coalición de personas diversas a las que en su conjunto han ofendido duramente tanto a Milei como Massa. Entonces tiene una tarea cuesta arriba para atraerlos. ¿Por qué fracasó Patricia que ni pudo retener los votos de Horacio? Yo comedidamente lo anoté en todos mis artículos en perfil. Hizo todo lo que no hay que hacer para armar una campaña política. Todo. Fíjate que tuvo un spot con todos los gobernadores, todos los intendentes. Yo soy la que más políticos tiene. Centrar la campaña en atacarle a Cristina y a los Kirchner tampoco es lo definitivo. Si tú comparas la campaña de Patricia con las campañas que hizo Macri entre el 2005 y el 2015, son exactamente lo inverso. Macri nunca se tomó la foto con una autoridad. Se tomaba fotos con esa señora, la que iba a visitar y a comer ñoquis en su casa, en la provincia perfecto. Nunca políticos. Patricia, nunca una señora normal, siempre políticos. Yo recuerdo discusiones que tuve con el dueño de un medio de comunicación muy importante de Argentina, con un expresidente. Decían, si Macri no le insulta a Cristina, nunca va a tener un lugar. Y un eje de la campaña de Macri era, nunca insultes a Cristina, nunca. Porque, ¿qué pretendíamos? Conectarnos con la gente común, con sus problemas, pero sobre todo con su estilo de vida. Tú no puedes conectarte con la gente común si quieres hacer una campaña de hombres serios, formados, filosóficos, que hablan del futuro de la teoría. Eso le importa un rábano a todo el mundo.
Pero si tienes un candidato que se ríe, que juega, que baila, ¿cuánta crítica teníamos con Macri porque bailaba? Muchas. Yo recuerdo un momento especial de la carrera de Mauricio. Cuando él asumió la presidencia, estábamos en Casa Rosada, y él era una persona traviesa, él era así. Nos dijo a algunos del entorno más íntimo: tengo ganas de bailar con mi hija en el balcón. Y unos pocos dijimos: perfecto, hazlo. La mayoría: qué barbaridad, un presidente no puede bailar. ¿Y por qué no puede bailar? Me acuerdo de esa escena de Mauricio en el balcón de la Casa Rosada bailando con Antonia en brazos. Una linda escena, porque todo eso lo medimos, lo vemos. La gente dice: un ser humano agradable, un papá que baila con la hija. Entonces, eso es un presidente. Antes querían que los presidentes sean estatuas de bronce parlantes. Ahora quieren seres humanos que sienten con el corazón. Concédame que en esta campaña Patricia no tuvo la ayuda de Mauricio, más bien fue un obstáculo. Y de un Mauricio que también se volvió serio. No vimos un Mauricio haciendo travesuras graciosas para ayudarle a Patricia. Un estadista que habla de las cosas aburridas que hablan todos los estadistas. Por eso en ningún país le eligen a ningún estadista presidente. Digo, Mauricio jugó, cito a mi compañero Eduardo Feynman, de manera mimosa con Milei. Es difícil para Patricia eso, fue difícil. Sobre todo en un momento que a mí me fastidió. Cuando Milei le dijo a Patricia que había puesto bombas en los jardines de infantes, al otro día Mauricio dijo que habría que apoyar el gobierno de Milei. No haces eso si estás en una campaña, si eres compañero de partido de alguien. Los analistas podemos decir lo que se nos ocurre porque no tenemos nada que ver con nada. No, yo no estoy haciendo esta entrevista no porque me encanta hablar contigo y no me interesa que gane alguien o pierda alguien. Felizmente soy extranjero radicalmente. O sea, estoy fuera del mundo normal. Nunca he querido un cargo, no quiero que ningún pariente mío sea ministro. No tengo nada que ver con la realidad, no tengo ningún interés. Y entonces soy un analista que puede decir lo que le da la gana. Un miembro de un partido no puede hacer eso. El miembro del partido tiene que ser leal a sus compañeros. ¿Juntos por el Cambio fue tal cual lo conocemos? Tal cual lo conocemos, creo que tiene una crisis terminal, sí. Envejeció. No supo renovarse. Y un partido, si quiere tener vigencia, tiene que renovarse. No lo ha logrado casi ningún partido en América Latina, ojo. O sea, COPEI y APD desaparecieron, el APRA desapareció, la izquierda democrática y el socialcristianismo ecuatorianos desaparecieron, la concertación chilena desapareció. Es muy difícil recomponerse y tener vigencia en un mundo en el que los seres humanos son distintos. Nosotros ahora estamos funcionando más con el celular que con los libros, y incluso los intelectuales. A mí, mi rendimiento, mi vida es de escribir. Mi rendimiento ha bajado mucho desde que existe el YouTube. Me pongo la computadora, empiezo a escribir y veo que salió una nueva canción de los Bee Gees, de los Stones. Los Rolling. Un momentito, mi libro, me meto al YouTube a ver qué pasó con los Stones. O que hay un concierto. La oferta de placer que nos da la computadora, el Internet, es tan gigantesca que, bueno, yo soy un psicópata de la música, es lo que me encanta, la música, la poesía. A mí me encanta la poesía, me sé de memoria cuánta poesía se te ocurre. Sé que hay un poema, está raro esto porque la poesía medio se ha extinguido, pero me meto enseguida a averiguar qué ha pasado, qué han dicho, cuál es el texto. Y me pierdo de los textos a los que me dedicaba todo el tiempo antes, porque ya no hay cómo. Hay tantas cosas lindas que hacer que no me dedico a mis textos. Ahora, peor, si es que un candidato me manda un programa de gobierno de 20 páginas, yo no me leo esa cosa ni muerto. Mando a algún ayudante que me diga, en síntesis, ¿mete la pata en algún sitio o no? Si no mete la pata, a mí qué me importa.
Ahora, qué interesante porque vuelve a aparecer el placer. Usted dijo Internet o YouTube o lo que fuera, es una oferta inmensa de placer. Una inmensa oferta de placer que a veces nos lleva también a los antiguos placeres. Yo soy un fanático de la poesía y de la teología. Me encanta la teología. Pero antes me era difícil conseguir un texto interesante de teología. Ahora en la red lo consigo inmediatamente. La poesía. A mí me encanta la poesía. Me encantaba la poesía negra hecha por autores afroamericanos cuando era adolescente. Entonces, ¿por qué será, me pregunto yo, que turitico lo negro tan pobres son como soy yo? Yo no lo sé, ni yo ni usted. Mas si fuera un gran señor con muchísimo dinero, turitico me lo gastara entre negros como yo. Es una poesía maravillosa. ¿Desapareció? Sí, de las librerías, pero en Internet busco Cabral y encuentro esa poesía maravillosa con la onomatopeya propia de la poesía negra, que es poesía de hace décadas, pero está en la red. En la red está todo, está el pasado, el presente, está el futuro. Habiendo todo eso, ¿cómo pierdo mi tiempo oyendo el discurso de un político? Me pongo como lector. Me aburro, porque ¿qué va a decir el político? Todos los políticos, excepto unos poquitos que como son anómalos, los Boric, los Castillo, los Milei, hacen cosas raras y uno les ve porque dice, qué curioso lo que está haciendo este tipo. Todos los demás, combatiré la delincuencia, combatiré la inflación, me angustian mucho los pobres. Todos dicen lo mismo. Y cuando alguien dice algo original, inmediatamente, como eso se sube a la red, los demás le copian. Y entonces pasa a ser otra frase que todos repiten. Usted habló de la pedantería de Milei, y comparto, yo vi hasta soberbia. ¿Es en su actitud o en sus propuestas? Romper con el Vaticano, abdicar de la paternidad, mercantilizar, someter todo el mercado, ¿o es algo, es eso o es otra cosa? Las tesis no son lo que importa tanto, es una actitud de él y de su entorno, porque el candidato siempre tiene un entorno. Sí, claro. Entonces, anoche podíamos ver, Massa hizo algo sabio. Se subió a un escenario en que él estaba solo. Entonces, ¿qué entorno había que le empañe? No había entorno. Milei estuvo con sus entornos más desordenados, que son buenos para él. Pero Patricia tenía un entorno de una seriedad y de una tristeza brutal. Uno veía y dice, estos perdieron. Qué mal que les va. El entorno es muy importante. Yo creo que Milei tuvo un entorno un poco pedante, que dijo algunas cosas imprudentes y que habló demasiado. Lo peor que le puede pasar a un candidato, y eso les pasó a los de Juntos por el Cambio hace un año y un poco, le pasó ahora a Milei, le puede pasar a Massa, es sentir que ya ganó. El que cree que ya ganó fácilmente pierde, porque pierde lo más importante en la comunicación, que es saber tener una dosis importante de modestia. A la gente le gusta aquel que también se equivoca, también dice tonteras. Es bueno eso. Yo recuerdo cuando empezábamos a construir el PRO, Mauricio decía, bueno, pasa que yo bailo espantosamente mal y por eso me dicen que no baile en los escenarios. Y yo le decía, es buenísimo que bailes mal. Si bailaras bien, estaría muy mal. Porque ¿sobre qué eres rico? Alto, rubio y ojos de azules. Si bailas bien, eres un hijo de... Era intolerable. Claro, es como ese niño que en la escuela a cualquier pregunta de la maestra levantaba la mano. Yo. No, equivócate. Con algún otro candidato, un político brillante de otro país, que lo sabe todo. Es estructurado, ha estudiado todo. Ya, por Dios, equivócate. Que alguna vez el periodista te pregunte algo y le digas, no, Varecio, esto no sé. Explícame por qué no, esto no sé. Ahí caes bien. Pero si siempre sabes todo, eres un tipo detestable. ¿Sería un error de Massa y
y Milei ir a buscar a los dirigentes y no a la gente que votó a esos dirigentes? Te oí estos días en el canal y esa idea ha sido muy repetida por ti. Sí. Hay que ir a la gente y no a los dirigentes. Y es exactamente eso. La gente de la época del Internet no sigue a nadie. Antes el hijo votaba por quien su padre lo decía, o el feligrés por quien el cura lo dice, o el alumno por... No, ahora cada uno quiere tomar su propia decisión individual y cuando le quiere imponer un superior, dirigente, maestro, hace lo contrario. Entonces, en varios países hemos visto esto. Cuando los patrones reúnen a los obreros, es decir, deben votar por fulano, esos obreros van y votan en contra de fulano inmediatamente. Por desobediencia pura. Claro, si dice el patrón hay que votar en contra, pues. Es normal. Y pasa eso con todos los dirigentes ahora. El gran error es buscar votos amontonando dirigentes. Lo correcto es olvidarse de eso y investigar, pensar y relacionarse directamente con la gente común. Y la gente común no se relaciona por ideologías, se relaciona a veces por pequeñas utopías y por esta frase que ha salido tanto en los focos en Argentina, ¿no? Yo lo que quiero es darme un gustito. Y el gustito no es que Rusia destruya a Ucrania. A mí qué me importa Ucrania. No, el gustito es un helado para mi hijo en el parque. Y si un candidato va a asegurarme ese helado, puedo votar por él. Si además tiene una posición frente a la guerra de Ucrania, ojalá tenga una buena. No me importa. El mundo antiguo, en el que yo viví intensamente, fue lindo además, de las grandes ideologías y de la lucha contra la guerra de Vietnam, se acabó. Se acabó. De hecho, hubo mucha gente de mi generación que fue a la montaña para hacer guerrillas, para luchar por la justicia. Ahora ya nadie va a la montaña para hacer guerrillas por ninguna causa. Y como te decía hace un rato, los soldados norteamericanos que van a Irak no van a luchar contra el Islam. Son latinos que quieren una carta de residencia en Estados Unidos o tienen un interés laboral y quieren estar en la guerra el menor tiempo posible. No quieren dar la vida por la guerra. No. Estoy un ratito, consigo mi green card y se terminó. No, los antiguos querían morirse en la batalla. Claro. Como quieren los islámicos. Y ahí viene lo monstruoso de... Eso no quiero dejar pasar este rato tan agradable para mí de charlar con usted sin su mirada de lo que pasó el 7 de octubre con Hamas atentando contra Israel. Yo soy pacifista, odio toda guerra, odio toda violencia, está en contra de mi naturaleza. Lo que ocurrió ese día fue particularmente espantoso porque estos guerrilleros no atacaron a tropas israelíes, atacaron a la gente común. Fueron a un festival de rock a matar a chicos que estaban oyendo música. Entonces, uno ve eso y dice, ¿qué pasa? Se necesita un grado de demencia o de fanatismo enorme para cometer semejante atropello. Lo que está ocurriendo ahí es terrible, la actitud de los terroristas es terrible, pero yo temo también por lo que puede ocurrir con Israel. Yo siempre me acuerdo de algo que fue un evento que marcó mi vida, que fue la invasión a Vietnam. Yo estuve muy activo contra la guerra de Vietnam, hice manifestaciones, estuve en México, en Oslo, en Washington. Pero hay que acordarse que Vietnam ganó la guerra en los campus universitarios de Estados Unidos, no en la batalla. Después de la masacre de My Lai, por primera vez se televisó eso, en Estados Unidos se produjo una reacción tan terrible que hubo, yo participé también de eso, manifestaciones de cientos de miles de jóvenes. Estuvo Woodstock, una maravilla, un himno contra la guerra de Vietnam. Ahí perdieron los norteamericanos la guerra, ahí ganaron los vietnamitas la guerra. Cuando los jóvenes norteamericanos masivamente salieron a protestar en contra de la invasión,
me acuerdo lo de Washington, fue increíble, casi 1 millón de adolescentes, de muchachos que rodearon la Casa Blanca, exigiendo que basta de muertes norteamericanas y vietnamitas. Si es que Israel es visto como un país que comete una atrocidad invadiendo Gaza y produce muchos muertos, la cosa es muy complicada. Hay una enorme cantidad de islámicos en Europa, enorme. Son cantidades en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Si es que no maneja Israel bien su política y no deja claro que está atacando solo a los terroristas y produce muchas bajas civiles, cosa que es inevitable en una invasión a Gaza, puede revertirse la cuestión en Occidente y pueden perder la guerra en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Juguemos algo que sé que usted se va a prestar porque es un nombre lúdico. Entra por ahí Sergio Massa, después de ayer. ¿Qué le dice mirando noviembre? Es una buena escena. Estás en buen camino. Seguí guardando esa distancia, que es distancia pero discreta con Cristina y con el kirchnerismo y con el gobierno. Lo estás haciendo bien. Entra Javier Milei. Debería bajar un cambio. Asustas a la gente con demasiado empuje. Baja un cambio y trata de proyectar la imagen de que vas a ser un presidente para todos los argentinos, no solamente para una secta. Y por fin entra Patricia Bullrich. Me daría mucha pena. Yo la aprecio a Patricia, creo que se equivocó mucho en su campaña. Le diría, te dije, porque nos reunimos y muchas de las cosas que hizo se las anticipé. No hagas eso. Pero fue un problema no solamente de ella, pero también de todo el entorno del PRO que envejeció. Cuénteme un poco más de su amor por la poesía. Bueno, la poesía para mí... Originalmente yo fui actor de teatro y pensé dedicarme a la literatura toda mi vida. Me encantaba la literatura. Mi héroe era César Vallejo, ese poeta peruano maravilloso que murió en París escribiendo poesía. Y entonces me sabía de memoria sus poemas, claro. Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Será un jueves como es hoy, jueves de otoño. Ah, perfecto. Seguí. La poesía negra me encantó. La onomatopeya de la poesía negra es descomunal. Si recordamos algún poema de Cabral, hombres negros pican sobre piedras blancas, tienen en sus picos enredado el sol y como si a ratos se secaran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. Oyes las piedras como, ¿no? Los picos en las piedras. También poesía, hay poesías maravillosas. Nikolai Batzarov fue un obrero rumano al que le mataron los fascistas. Era un obrero industrial. Y cuando lo llevaban al pelotón de su fusilamiento, escribió en unas hojas 2 poemas, uno a su esposa y otro a sus compañeros del Partido Comunista. Poemas maravillosos. Alguna vez vendré cuando tú duermas, seré la visita que no esperas. Entraré despacito, suavemente, a contemplar tu rostro en las tinieblas. Después un beso furtivo y partiré. Hermoso. Es el poema a su esposa. A la esposa, claro. El momento en que le están llevando al pelotón de fusilamiento. Es una maravilla. No, no, la poesía es algo que a uno le permite reconstruirse, revivir. Y me gusta toda la poesía. Yo odio a los que dividen el arte, la poesía o la literatura por la ideología. Entonces, como Batzarov era del Partido Comunista, no puedo repetir ese comunista. No,
No, sí es buena poesía, es muy buena. Y también es una maravillosa poesía la de Paul Claudel, que era un católico fanático. Y escribía excelente poesía. La poesía es poesía. También la teología me interesa. Fíjate que llegué a la Argentina en el año 72. Casi nunca he conocido un cura que hable de teología. Todos hablan de la pobreza, pero no de la pobreza de la teología, que es la pobreza de espíritu en la que yo me eduqué. Pobreza de espíritu significa la indiferencia ante los bienes materiales, sino la pobreza de los subsidios, que es un negocio. Muchos curas hablan de esa pobreza y aquí me he topado con un rabino y un cura que se interesan por el tema de la teología, que tiene tantos temas interesantes. O sea, interpretar de nuevo a Tonantzin del Tepeyac. Tonan es madre, Sin, amada madre del Tepeyac, es la Virgen de Guadalupe, esta diosa morena que existía 200 años antes de que lleguen los españoles y que ahora se venera como Virgen de Guadalupe. Hay un teólogo alemán que tiene un libro que se llama así, Tonantzin del Tepeyac, la madre de Guadalupe, que dice, bueno, está claro que no ocurrió el milagro como cuenta la leyenda, de que el niño asomó y se llevó las flores. Pero Tonantzin es una diosa que existe desde antes que lleguen los españoles. Y teológicamente es una diosa, es una virgen. ¿Cuál es la explicación de la falta de ocurrencia en la historia de determinados hechos y, sin embargo, su vigencia teológica? Es un teólogo alemán espectacular que reflexiona sobre eso, sobre distintas otras leyendas de la religión católica, y dice, los que dicen que la Virgen de Guadalupe no existe porque no se dio el milagro, no se dan cuenta de que existe en el alma de esos 5 millones de mexicanos que todos los 12 de diciembre van a cantar en el Tepeyac a la Virgen. Es maravilloso, o sea... Irrefutable. Sí, claro. La teología es una disciplina maravillosa, me encanta, pero se ha perdido mucho. Yo estudié con jesuitas que se interesaban en la teología y no tenían ningún negocio de la pobreza. Y ellos me enseñaron a amar una teología profunda, que también hay acá en alguna revista interesante de teología que se publica, pero que la mayoría de los funcionarios de la Iglesia han perdido. Prometámonos que la próxima solo hablamos de teología y de poesía. Y prescindamos de la coyuntura. Es siempre un placer enorme recibirlo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por su generosidad. Para mí siempre un gran placer estar aquí. Gracias, muy amable. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.